Capítulo 31. Nuestro amigo Roland estaba sentado en su escritorio aturdido. En realidad, no esperaba que alguien intentara cometer asesinato en su castillo. Tenía miedo de que, si Nightingale no los hubiera descubierto inmediatamente, lo hubieran asesinado a sangre fría. ¿Quién ordenó este intento de asesinato? ¿Era su tercera hermana, o uno de sus otros hermanos? ¿Por qué estaban haciendo esto? Era una lucha de 5 años por el trono, pero en los últimos meses ya habían intentado matarlo 2 veces. Roland, lleno de irritación, golpeó su escritorio. Esto era simplemente indignante. ¿No podían simplemente permitirle enfrentar a los meses de los demonios? Pasos podían ser escuchados desde afuera de la puerta. Era Carter. Después de abrir la puerta, dijo: Su Alteza, las identidades de los difuntos han sido identificadas. De los 8 cuerpos, 7 eran miembros originales de la patrulla, pero el último sigue sin identificarse. Además, hay 2 que todavía están vivos y bajo el cuidado de la bruja. Si no, después de ser tratados por la señorita Pine, todavía tienen que despertar. También el camino a las alcantarillas está siendo custodiado muy de cerca ahora. Eran de la patrulla de la ciudad. Sabía que el equipo elegido por el antiguo señor no era confiable. Roland apretó los dientes. En realidad, 8 de las 10 personas eran desleales, así que no dejarlos que se unieran a la milicia fue realmente la decisión correcta. Eso es bueno, y también asegúrate de que estén siempre bien custodiados, no dejes que se suiciden como la última vez. ¿Cómo? ¿La última vez? Nada. Roland negó con la cabeza. Aparentemente debido a la llamada temprana de Nightingale, su cabeza todavía estaba confundida. De todos modos, quiero saber todo sobre ellos. ¿Quién es su líder? ¿Quién es su persona de contacto? ¿Quién es su inversionista? Debes investigar todo esto y más. Sí, Su Alteza. Carter había recibido sus órdenes, pero no se marchó de inmediato. Se arrodilló y dijo: que los asesinos pudieran colarse furtivamente al castillo fue mi abandono del deber. Espero que Su Alteza me castigue. Ya es suficiente. En ese momento, ni siquiera estabas en el castillo, así que esto no tiene nada que ver contigo. Bueno, Carter vaciló. ¿Puede decirme quién fue al final quien impidió este intento de asesinato? Puedo observar de la escena que ellos, el caballero tuvo que tragar. Todos parecen haber sido asesinados por la misma persona y estaban totalmente indefensos. ¿Qué puedo decir? Roland pensaba. Si estuvieran igualados, la escena no estaría tan limpia y las heridas no estarían en un amplio rango en todos los cuerpos, susurró Carter. Todos fueron asesinados en el pequeño almacén, además de sangre y cadáveres no había nada más en el suelo. No hubo casi ningún daño a las mercancías situadas allí abajo. Las grandes cajas que almacenan tocino ni siquiera tenían un corte de espada. Eso demuestra que la persona no tenía alguna necesidad de usar ninguna cubierta. Parece como si hubiera estado dando un paseo por un pequeño claro. Con todo respeto, Su Alteza, esto es demasiado increíble. Así que esa es la razón. Roland asintió, comprendió el significado de la explicación de Carter. Después de que una persona teóricamente fuerte estuviera rodeada, caería en una extrema situación adversa. Peleas reales por lo general no terminarían como lo que se muestra en las películas, donde la persona rodeada envía a sus enemigos uno después del otro al suelo. Un ataque desde un punto ciego sería particularmente mortal. Así que, para combatir a muchos, el enfoque correcto sería confiar en el terreno y el medio ambiente para que siempre pudieran enfrentarse a la oposición. Pero Nightingale no era una de esas personas comunes. No importa lo que tengas que hacer, tienes que completar la misión que te di. Primero, esta persona no puede ser revelada todavía, pero cuando llegue el momento, te lo diré. Aunque sabía que el comandante era uno de sus leales y fieles subordinados, así como también sabía de que Nana y Anna eran brujas, Roland todavía eligió ocultarle la presencia de Nightingale, porque la diferencia entre ella y las otras 2 brujas, era que ella no estaba de su lado. Solo se estaba quedando en la ciudad fronteriza a causa de Anna. Ella pertenecía a la Asociación de Cooperación de las Brujas, y tarde o temprano se marcharía a esta ciudad. Carter dio un saludo y se retiró. Roland pudo entender sus pensamientos. Como una persona versada con la espada,
Carter practicó constantemente un programa de formación que se produce a partir de la acumulación y resúmenes de técnicas de lucha desde hace cientos de años, y en verdad estaban orgullosos de su herencia. Pero cuando vio la escena en el almacén, no podía creerlo y comenzó a tener dudas. Si el manejo de la espada pudiera ser perfeccionado a tal estado, entonces el patrimonio del que estaba normalmente tan orgulloso de qué servía. Pensé que me dirías que me mostrara, dijo Nightingale. Todavía estaba sentada en la esquina de su escritorio, con las piernas cruzadas. También lo pensé. ¿Qué tal? Puedes quedarte aquí como mi espada oculta. Obtendrás 2 royals de oro como salario mensual, el doble de lo que obtiene Anna. ¿Qué opinas? Roland comenzó a recomendarle aún más. Tendrás una casa con un jardín, 2 días de descanso a la semana, incluso la licencia pagada de todos los años. Eso es todo, el resto solo sería una recompensa monetaria. Para su sorpresa, Nightingale no lo rechazó rotundamente. Ella solo sonrió y no dijo ni sí y tampoco ni no. No puedo abandonar a mis compañeras, no importa cuál sea el motivo. Eso sería ahora, pero cuando el invierno haya terminado, la ciudad fronteriza comenzará una época de reconstrucción. Y en ese momento, ¿cuántas personas todavía se preocuparán sobre esto? Y luego, las brujas ya no tendrán que sufrir discriminación mientras caminan por las calles. Nadie te verá como un portavoz del diablo. Y así sucesivamente. Siempre estás hablando de eso, dijo Nightingale de manera indiferente. Era momento de parar. Siempre era mejor observar que escuchar. Este tipo de cosas solo se podía cambiar lentamente. Roland cambió el tema. Nana ha sido regresada con seguridad, ¿no? Ah, sí, pero ella se asustó. Roland suspiró, no pudo evitarlo. Después de todo, era medianoche cuando había sido despertado por Nightingale. Cuando ella lo llevó a la escena y vio el lugar de batalla, casi vomitó. Nightingale le dio una pequeña charla sobre las cosas que sucedieron, y luego le dijo que buscara a Nana. Por lo general, Nana solo tenía que curar pollos. Pero ahora, cuando la niña vio a las personas cubiertas de sangre, inmediatamente se desmayó. Después de un rato, despertó y comenzó a curar a la persona de la patrulla de la ciudad con su cara llena de lágrimas. Con el fin de no alertar a la familia de Nana, Nightingale fue responsable de llevarla de regreso a casa. Cuando todo fue resuelto, estaba casi amaneciendo. ¿Cómo fue la investigación? ¿Pudiste averiguar cuál de mis buenos hermanos o hermanas los envió? Nightingale sacudió la cabeza. Todos son personas de su propia patrulla, con una sola excepción, pero él tampoco llevaba ninguna evidencia relacionada con su identidad. Con suficiente dinero, cualquiera podría contratarlos. Pero creo que esto tal vez no esté relacionado con sus hermanos. ¿Por qué? Porque eran muy desorganizados. En varias ocasiones, el equipo en realidad tuvo muchas luchas internas, e inmediatamente después de su fracaso no se suicidaron, dejando al menos 2 personas con vida. Por eso, no tenían un rendimiento profesional. En general, eran solo matones callejeros. Esto es diferente al estilo de sus hermanos y hermanas, es más probable que fuera un plan de un laico. Creo que incluso si yo no estuviera aquí, no habría manera de que su intento de asesinato hubiera tenido éxito. No olvides que Anna está durmiendo en la planta de abajo. Nightingale alcanzó la copa de Roland, no parecía importarle beber de la misma copa que él, y luego dijo, no importa que, su caballero ha pedido la verdad de lo que pasó en las alcantarillas, y apuesto que él pronto sabrá la verdad. En comparación con lo sucedido anteriormente de su hermana, ese tipo es mucho menos profesional. Si no me hubiera ido, todavía se arrodillaría ante mí, rogándome que no lo matara. Ese miembro de la patrulla gravemente herido, parece que es aquel que yo convoqué no hace mucho tiempo. ¿De verdad? Nightingale inclinó la cabeza. Creo que tendrás que recompensarlo. Si él no se hubiera enfrentado a los otros tipos, no los habría encontrado tan rápido y se habrían deslizado en el sótano del castillo. Aunque todavía no está claro por qué lo hizo, pero el enemigo de nuestro enemigo también es nuestro amigo, ¿verdad? Sí, pensó Roland, pero lo importante no era si él era un amigo o enemigo, sino que Nightingale dijo las 2 palabras, nuestro amigo. Capítulo 32. Caballero. Cuando Brian se despertó, lo primero que llamó su atención fue el techo blanco.
La luz del sol que brillaba a través de las ventanas era un poco brillante, así que tuvo que cerrar los ojos un poco. Entonces, cuando sus ojos se aclimataron a la luz del sol, los abrió por completo otra vez, solo para encontrar la misma escena enfrente de él sin cambios. Sintiendo que esto no era un sueño, pensó, estoy vivo. Trató de mover su cuerpo, pero pronto notó que solo podía levantar un poco los dedos. Parecía que la fuerza de todo su cuerpo había desaparecido. Entonces oyó a alguien gritar, se despertó. Vayan a informar a Su Alteza. Su Alteza. Brian sentía que su cerebro estaba lleno de engrudo y que su proceso de pensamiento era muchas veces más lento de lo habitual. Por cierto, ¿qué pasó después de desmayarme? Solo puedo recordar que Viper me perforó el pecho, y eso causó que me estuviera muriendo, y en ese último instante pude ver a una mujer fantasmal que derrotó a todos los enemigos de una manera increíble. Pronto una sirvienta llegó para ayudarlo a levantarse y así pudiera sentarse en la cama. Entonces otra sirvienta más vino sosteniendo una cuenca y se sentó a su lado comenzando a ayudarle a limpiar su cara. En toda su vida Brian nunca había experimentado un servicio personal tan amplio, además de que las sirvientas eran todas mujeres jóvenes, lo que hizo que la situación fuera muy incómoda para él. Afortunadamente, la situación no duró mucho. Tan pronto como el príncipe entró en la habitación, todas las personas salieron. Brian podía sentir un calor creciente dentro de su corazón. Tenía mucho que decir, pero cuando trató de abrir la boca, no sabía por dónde comenzar. Pero contrariamente a lo que había esperado, Roland asintió y dijo, ya sé de todos tus logros pasados, y Brian, eres digno del título de héroe. Al oír la palabra héroe, Brian de repente sintió que sus ojos comenzaban a romper en llanto. Él comenzó a sollozar y su voz se entrecortó. No, Su Alteza, mi amigo, es el verdadero. Roland le dio unas palmaditas en el hombro para consolarlo. Era exactamente como Nightingale había predicho. Después de que Fierce Scar fuera arrastrado a la cámara de tortura, comenzó a contar todo lo que sabía antes de que el guardián le pusiera las manos encima. El que estaba detrás de este grupo no era su hermana ni cualquier otro de sus hermanos, sino la familia Elk de la fortaleza Stronghold. El conde Elk entró en contacto con su lejano pariente Hiller Dmitri. Luego, Fierce Scar ganó el control sobre la mayor parte de la patrulla de la ciudad con el señuelo de una recompensa. Además, también envió a un asesino para reemplazar a uno de los miembros del equipo para prevenir que ocurriera un accidente en el curso de acción. El propósito de este grupo de personas no era asesinar a Roland había previsto, en cambio pretendían quemar las reservas de comida para que fuese obedientemente hacia la fortaleza. Su conspiración resultó en la muerte de una persona inocente. Greyhound intentó detener a Fierce Scar cuando supo de su intento criminal, pero fue apuñalado con una daga por uno de sus propios subordinados. El paradero del miembro de la patrulla que fue reemplazado por Viper era desconocido. Cuando no vio el fuego en el terreno del castillo y notó que Fierce Scar no regresaba, lo más seguro es que se dio cuenta de que el plan fue descubierto y huyó. Para ayudar a estabilizar el estado de ánimo de Brian, Roland le prometió, su amigo Greyhound, obtendrá una funeral digno de su sacrificio, y su familia estará bien cuidada, ya no tendrá que preocuparse por la comida en el futuro. Gracias, Su Alteza. Brian respiró hondo. Tengo que saber. Fierce Scar, ¿está muerto? No, todavía está vivo. Brian cerró dolorosamente los ojos. Hubiera preferido que no rescataran a Fierce Scar, y que lo hubieran arrastrado al infierno a que ambos permanecieran vivos. Pero ahora, la posibilidad de cumplir su deseo se hizo difícil. No había ninguna duda de que Fierce Scar era culpable, pero los pecados cometidos por la nobleza siempre podían ser redimidos con dinero. Mientras su tío estuviera dispuesto a protegerlo, era muy probable que Fierce Scar no muriera. Era muy probable que ni siquiera necesitara ir a prisión. Roland, naturalmente, podía adivinar sus pensamientos. Hiller Dmitri, el tío de Fierce Scar, es también un pariente lejano de la familia Elk en la fortaleza Longsong. La cabeza de la familia es Luke Dmitri, un vasallo bajo el mando Duque Ryan, pero el hecho de que sea el tío distante de Fierce Scar, hizo una pausa por un momento, no afectará el veredicto final.
Fierce Scar ha sido condenado a muerte por la horca, y solo quedan 3 días para su ejecución. Si puedes restaurar tu cuerpo para ese entonces, estás invitado a presenciarlos si lo deseas. Brian se inquietó. Pero Su Alteza, los miembros de la nobleza pueden tener su libertad comprada, esta regla no se puede ofender. Roland agitó la mano con desdén, indicando que Brian no debía preocuparse por esto. Es un noble, tal vez para ti, nació en una rama de la familia Elk, por lo que el estatus que tú y él tienen son tan distantes como el cielo y la tierra. Sin embargo, es un hecho que no tenía algún título ni una tierra, por lo que simplemente no puede ser considerado como un noble. Además, incluso si fuera un noble, dirigir una invasión a la residencia real temporal de un príncipe y tratar de quemar las reservas de alimentos, ignorando el destino de las 2000 personas en la ciudad fronteriza, lleva suficiente culpa. Incorporando estos 3 pecados juntos, simplemente no podría ser perdonado. En el momento en que Roland ordenó la muerte de Tyre, sintió un poco de vacilación en su corazón, pero Fierce Scar pertenecía a la categoría que era totalmente indisculpable. Si hubiera tenido éxito, todos los planes futuros de Roland para la ciudad fronteriza hubieran sido destruidos, y nunca tendría la oportunidad de revertir su situación. Esto era más odioso que un intento directo de asesinato contra el propio Roland. En cuanto a la posibilidad de que su acción molestaría a la fortaleza Longsong, ¿a quién le importa? Mirándolo desde otra perspectiva, la otra parte no quería cooperar con él, por supuesto que no se comprometería con ellos, incluso trataron de elegir tácticas secretas para atrapar a toda la población de la ciudad fronteriza. Al mismo tiempo, este incidente también enseñó a Roland una lección: la lucha política de este mundo era diferente de lo que sabía de su antiguo mundo, allí se concentrarían más en competir debajo la mesa. Pero aquí estaban más inclinados a dejar la mesa a un lado y utilizar métodos mucho más sangrientos. Descansa bien. Perdiste demasiada fuerza, así que no salgas del castillo. He arreglado que otras personas asuman el cargo de su trabajo en la patrulla, y al final de los meses de los demonios, celebraré su ceremonia de canonización. Su Alteza. Después de escuchar las palabras ceremonia de canonización, Brian miró al príncipe con incredulidad. Quiere decir, sí, te convertirás en uno de mis caballeros, señor Brian, respondió Roland con una sonrisa. Prepárense, apuñalen. Banner apuñaló un maniquí de madera con una pica, y en ambos lados sus miembros del equipo también hacían lo mismo, con la misma fuerza y también casi desde el mismo ángulo. Esta vez, ya era su 100ª puñalada. Solo tenía una sensación de hormigueo en sus brazos y ya comenzaba a pensar que nunca sobreviviría a este entrenamiento. A pesar de que comenzó a tener este pensamiento después de su apuñalado número 50, todavía resistía. Después de una semana de acondicionamiento ya era un reflejo natural obedecer cada orden. Honestamente, él mismo estaba aún más sorprendido. Todos descansen. Después de que Ironax gritó su orden, Banner pudo escuchar de repente el sonido de la exhalación de todos a su alrededor. Banner también exhaló, y luego dejó la pica mientras se sentaba en el suelo. Ahora, finalmente se dio cuenta de que su propia milicia no era responsable de ser la tropa de recados para los guardias o los caballeros. Después de una semana de entrenamiento excéntrico, el entrenamiento cambió más a la parte de combate. Por ejemplo, ahora estaban de pie en la muralla de la ciudad y empujaban sus picas de acuerdo con las órdenes del capitán. Aunque estas picas fueron sustituidas por postes de madera, cualquiera podría imaginar sus papeles en el futuro. El equipo de logística nunca haría tales ejercicios, así que esto también significaba que enfrentarían a las bestias demoníacas en las murallas. Naturalmente, pensando en esto, Banner sintió miedo. Incluso había pensado en escaparse, pero no sabía por qué. Al observar a sus compañeros de equipo pensando en la idea de 3 comidas al día y un buen sueldo, cambió lentamente de opinión. Capítulo 33. Pólvora. Ni siquiera un cuarto de hora de habían pasado descanso, cuando de repente Ironax aplaudió y gritó: «Todo el mundo levántese, Su Alteza, el cuarto príncipe está llegando». Banner pronto regresó a su lugar, debido al entrenamiento especial que le dieron antes. Había aprendido a seguir órdenes casi inconscientemente,
así que tomó su pica y asumió la posición lista para apuñalar con su bastón de madera. El príncipe y sus seguidores caminaban detrás de ellos en la muralla. Vanner notó de reojo que el príncipe había disminuido la velocidad de sus pasos cuando estaba cerca de Vanner. Roland suspiró en silencio, los dichos quedarse hasta tarde destruirá la mañana, y levantarse demasiado temprano puede destruir todo el día eran verdaderos. Justo cuando había terminado de procesar las secuelas de la incursión en el castillo, se le recordó que tenía que inspeccionar los resultados del entrenamiento de la milicia. Roland se compadecía de sí mismo. No había dormido toda la noche, por lo que ahora tenía sueño todo el día. Pero tenía que venir, ya que el equipo había cambiado a la etapa de entrenamiento de combate, y él, como el más alto oficial al mando, si no se mostraba durante mucho tiempo, la moral de su equipo se volvería inestable. Bueno, ¿qué diría alguien que evaluaba un equipo? Roland pensó un poco, ¿somos camaradas solo durante los buenos tiempos o también somos compañeros durante las dificultades? Si no obtuviera una respuesta después de gritar este lema, todo el ambiente sería muy incómodo. Tal vez sería mejor simplemente tirar de alguien a un lado y hablar con él, pidiéndole su impresión y ganando una buena reputación. Así que comenzó a poner en práctica su nuevo plan, y dio unas palmaditas a un joven que parecía bastante fornido en los hombros. ¿Es el entrenamiento duro y te sientes cansado? ¿Comer 3 veces al día es suficiente? Basado en sus experiencias pasadas mirando las noticias, la respuesta a sus preguntas debía ser un grito fuerte, no cansa, y muy bueno. Pero el resultado fue completamente diferente de lo que esperaba. El hombre se giró directamente hacia él y se apoyó sobre una rodilla, lo que realmente sorprendió a Roland. Vanner sintió que había sido bendecido, Su Alteza Real el Príncipe realmente se preocupa por él e incluso cordialmente le preguntó si estaba cansado del entrenamiento. Cuando hablaban de la familia real o incluso de simples nobles ordinarios, por lo general solían ser reticentes a hablar con sus soldados. Inconscientemente imitó el saludo de un caballero para honrar a Su Alteza Real. Independientemente de si este ritual era apropiado para él, solo tenía un pensamiento: más tarde, cuando regresara a las calles, podría ser considerado una nueva persona. Cuando se le pidió que se pusiera de pie, su cerebro seguía siendo un desastre, por lo que ni siquiera podía recordar lo que había respondido. Al final, Su Alteza Real les había preguntado a todos si alguien tenía algún comentario o sugerencia sobre los entrenamientos, que diera un paso adelante. De repente la mente de Vanner quedó completamente clara una vez más, esta era una buena oportunidad. Si sus pensamientos eran verdaderos y la milicia de Su Alteza tenía que custodiar las murallas por sí solos, no podían permitirse la pesada responsabilidad. Tal vez mis preocupaciones de huir o quedarme son innecesarias, ¿verdad? Pensó cuidadosamente en cómo formular la frase: Su Señoría, Su Respetada Alteza, el número actual de la milicia es demasiado pequeña. Si nos alineáramos de la misma manera que hemos entrenado durante el entrenamiento, cuando las bestias demoníacas ataquen, solo podremos defender un tercio de la muralla entera y no sobreviviremos. Incluso si el príncipe comenzaba a reclutar varios grupos de milicias ahora, Vanner temía que el tiempo de entrenamiento no sería suficiente. Además, las armas usadas por estas personas también serían un gasto enorme. Ya era difícil suministrar armas para los 100 soldados en el tiempo que quedaba. Incluso ahora todavía estaban sosteniendo sus palos de madera para entrenar. Si Su Alteza Real el Príncipe también podía darse cuenta de este punto, tal vez reclutaría a un grupo de mercenarios de otras ciudades como su principal defensa. Al menos no necesitarían entrenamiento y podrían ser enviados directamente al campo de batalla, y ya tenían armas y armaduras, pero el precio para contratarlos era relativamente alto. Roland pensó por un momento, asintió y dijo: sí, tienes razón, con nuestra fuerza actual de milicia vigilar toda la muralla de la ciudad, no es muy realista. Vanner se sintió muy complacido. Su Alteza estuvo de acuerdo con su punto de vista, pero no esperaba las siguientes palabras que el príncipe dijo: las bestias demoníacas son en cierto sentido solo una variante de las bestias normales, no se vuelven más inteligentes, ¿verdad? Sí, Su Alteza, sus formas básicas son solo animales ordinarios, así que las bestias demoníacas siguen siendo los mismos,
Sus hábitos son básicamente los mismos que eran antes del cambio, pero no he visto muchas de ellas. Así que no estoy seguro de que esto sea cierto para todos ellos. Eso es lo que quería escuchar. Aunque hay cerca de 600 pies entre el río Shisui y el pie de la vertiente de la montaña del norte, podríamos atraerlos para que ataquen a un área específica que hemos preparado de antemano. ¿Se refiere a usar trampas?, preguntó Iron Axe. Sí, podríamos utilizar trampas, pero no del tipo comúnmente usado por los cazadores. Las trampas comunes se utilizan para capturar a las presas por camuflaje, pero tengo la intención de hacer lo contrario. Estableceremos obstáculos en el camino con dirección a las murallas de la ciudad, como cercas, pendientes y zanjas, obligando a estas bestias demoníacas a caminar alrededor de ellas. Las barreras continuas guiarán a la presa hacia el lugar designado, en el que pondremos nuestra defensa principal. Cuando Roland llegó a este punto, miró directamente a Iron Axe. En cuanto a cómo atraer a estos monstruos, creo que nadie sabe más acerca de ello que tú. Después de un breve momento, Iron Axe respondió, no hay problema en guiarlos, los lobos tienen hidrofobia, los jabalíes tienen fotofobia y las otras bestias demoníacas también tienen sus propios temores. Pero Su Alteza, de esta manera tendríamos que hacer frente a todas las bestias demoníacas en un pequeño punto, ¿no será demasiado peligroso? Si solo confiamos en picas y arcos, eso sería cierto. Roland respiró profundo y dijo con confianza, pero ahora tenemos una nueva arma. Cuando llegó la hora de partida del príncipe, se acercó una vez más hacia Banner. Tus observaciones eran muy buenas. ¿Cómo te llamas? Va Banner, Su Alteza. Te propongo que seas vicecapitán de uno de los equipos de mi comandancia de caballeros, señor Banner, estoy muy satisfecho. Buen trabajo junto a la casa de la producción de cemento. Roland construyó una casa nueva. Sería para la producción de polvo de nieve, o más precisamente, la pólvora. Solo tenía una habitación grande con un área de 300 metros cuadrados y solo una entrada. También implementó el más estricto régimen de seguridad. 2 caballeros siempre estaban custodiando la puerta, y todos los que querían entrar debían registrarse primero y pasar por una exanimación en su cuerpo, buscando algo que tal vez pudiera encender fuego. Adentro, cualquier fuente de fuego estaba prohibida, por lo que solo era posible trabajar durante el día. Con el fin de evitar que Nightingale entrara silenciosamente en la habitación, colgó una cortina de algodón por encima de la puerta. ¿Esto es lo que llamaste nueva arma? Carter fue llamado a echar un vistazo a la nueva invención, tomó el polvo en su mano y tomó un olfato. Esto no es nieve en polvo, ¿verdad? Quizás Iron Axe no sabía qué aspecto tenía la nieve de polvo, pero Carter había participado a menudo en ceremonias reales, por lo que naturalmente sabía cómo se veía la nieve en polvo. Fue la mejor creación del taller alquímico. La receta era un secreto para los extraños, pero si el príncipe deseaba saberlo, indudablemente sería capaz de conseguirlo. Es nieve en polvo, pero no completo, dijo Roland. Es la última mejora del producto del taller alquímico, lo llamo pólvora. La pólvora se puede describir como un producto que es perfecto para la producción en masa. No necesitaba materiales exóticos. Siempre y cuando tuviera carbón, azufre y salitre y los mezclara en una proporción de 1:1. 7.5 podría producirse sin ningún tipo barreras técnicas. En este periodo de tiempo, la nieve en polvo se mezcló en una proporción de 3:1 y también a veces contenía algunos materiales extraños, como mercurio, mantequilla, miel, etc., que a veces se mezclaban en él a una proporción del 2%, pero con el resultado de una combustión más lenta y de menor liberación de gas. Esto no tenía ninguna ventaja para la pólvora. Sin embargo, Roland sabía que el alquimista pondría a prueba constantemente otras proporciones, y predijo que solo necesitarían 30 años hasta que apareciera una receta cercana a la receta original de la pólvora. En la historia del mundo anterior de Roland, la pólvora se inventó mucho tiempo antes de la producción de la primera arma blanca. La razón de esto era debido a que la receta y el proceso de fabricación de armas correspondiente no funcionó al unísono. Sin embargo, lo que muchas personas ignoraban era el hecho de que uno no necesitaba depender de armas, la propia pólvora era un arma más formidable. Capítulo 34.
Explosión de prueba al principio, cuando Roland comenzó a construir la casa de fabricación de cemento, ya había creado un plan de seguimiento para futuros proyectos de construcción, que en su mayoría estaban centrados en la zona minera de la vertiente del norte, para que pudieran ser fácilmente vigiladas junto a la construcción de una casa de ladrillos con un techo de madera construido de manera rápida y sin afectar la construcción de las murallas de la ciudad. La vasta cantidad de salitre comprado de Willowtown fue transportado a un depósito de almacenamiento cercano, y solo a los ayudantes se le permitió entrar en el almacén para pulverizar o pesar el salitre. Se ocupó el mismo procedimiento para el carbón y el azufre, y así todo el proceso de manipulación para cada uno de los materiales se realizó por un grupo totalmente diferente de modo que el riesgo de fugas fuera lo más minimizado posible. Roland pesó 20 libras de pólvora ya producida y lentamente la vertió en una buena bolsa recortada de piel de oveja. Esta pólvora tenía que pasar por un estricto plan de procesamiento. Tenía que ser compactada, secada al aire, destrozada con un martillo, tamizada y filtrada. Si todo el polvo era de un tamaño granular uniforme, solo entonces se consideraría que tendría un excelente rendimiento de combustión. Para evitar accidentes producidos por la estática, todo el proceso de producción se realizó sin ningún producto metálico. En cambio, utilizaron productos cerámicos y de madera. Después de verter toda la pólvora en la piel de oveja, Roland apiló 3 capas más de piel de oveja en la parte superior de la bolsa y luego las ató con una cuerda. ¿Eso es todo?, preguntó Carter. ¿Puede llamarse a este paquete delante de él un arma? Aunque es un producto de polvo de nieve modificado, con solo un sonido, se puede asustar a alguien, ¿verdad? Un campesino que nunca ha estado en un campo de batalla también puede afectar el rumbo de la batalla, aunque solo sea un poco. Sin embargo, cualquier soldado entrenado o mercenario nunca los miraría o los respetaría. Pero, el comandante reconsideró cuidadosamente, los comportamientos recientes de Su Alteza aparentemente no tenían ninguna razón, pero los efectos siempre eran muy alarmantes. Si las bestias demoníacas tienen una inteligencia similar a la de un animal normal, quizás esta cosa podría ser inesperadamente útil. Por ejemplo, he oído que una fuerte explosión podría asustar a los animales provocándolos huir, reduciendo así la presión en el lado del defensor. Roland entregó la pólvora envuelta a Carter y luego tomó una bolsa con herramientas para quemar el polvo. Muy bien. Tenemos que salir de la muralla de la ciudad. Iron Axe ya debería estar esperándonos. Al oeste, aproximadamente lejos a 2 millas de las murallas de la ciudad, situado entre el bosque y las montañas se encontraba su área de prueba designada. Iron Axe y varios otros cazadores habían estado esperando aquí por mucho tiempo. Además del mismo Iron Axe, los otros eran los mejores arqueros locales. Al escuchar que las tareas que se les habían asignado eran de Su Alteza Real, no podían esperar e inmediatamente siguieron a Iron Axe. En la actualidad, todo el mundo sabía que el nuevo señor de la ciudad fronteriza nunca fue tacaño con respecto a la remuneración de sus empleados. Según las órdenes de Roland, construyeron una valla de postes de madera y cuerdas, que rodeaban toda la zona de pruebas para que nadie la traspasara. En dirección a la muralla de la ciudad, había dispuesto a sus caballeros para evitar que alguien se acercara de manera accidental. Roland volvió a revisar todos los preparativos y luego preguntó, ¿has traído contigo la presa? Su Alteza, está aquí. Iron Axe arrastró una jaula con él y dio un paso adelante. Carter, viendo la jaula, notó que estaba llena de faisanes y conejos. Bien. Pon cada animal amarrado da 5 pasos de distancia del centro, hasta que alcances 30 pasos del centro. Carter sacudió la cabeza sin darse cuenta y trató de proponer una mejora. Su Alteza, me temo que usted eligió los animales equivocados. No se puede probar el efecto con ellos, son muy tímidos y solo unos cuantos sonidos provocarán que ellos huyan antes. Así que, si puede asustarlos a ellos, no significa necesariamente que pueda asustar a las bestias demoníacas. ¿Asustar a las bestias demoníacas? Por un momento, Roland vaciló y contestó, yo no tengo intención de asustarlos, aunque el sonido de la explosión será algo increíble. Tomó la bolsa con la pólvora de su comandante, se dirigió al centro y la dejó allí. Luego cortó una pequeña abertura en la bolsa con su daga y dejó que se escapara algo de pólvora.
Con eso hecho, sacó botellas que contenían pólvora y roció un poco de ella en el corte de la bolsa mientras retrocedía creando un camino de pólvora. Hoy el tiempo era tranquilo y demasiado perfecto para la primera explosión de pólvora. Se detuvo después de estar a casi 100 metros de la bolsa. Bueno, aquí debería estar lo suficientemente lejos. Comenzó a calcular la distancia una vez más y después de confirmarlo, ordenó a Carter, ve a buscar a los cazadores. Por el momento, el corazón de Roland latía con más fuerza pues estaba lleno de expectación. Ya había hecho una pequeña prueba antes, por lo que no estaba preocupado por los resultados de la prueba. Pero lo que le importaba era que este sería un momento histórico. A partir de hoy, las armas térmicas por fin de manera oficial subirían al escenario, y siempre sería recordado como el inventor de este hito. Después de reunirse todos, Roland encendió la pólvora. Carter, mientras yacía en el suelo, observaba cómo la distancia entre él y las chispas aumentaba rápidamente. En su corazón, no podía aceptar esto como correcto. Estaba tan lejos que ni siquiera oían un cubo de bronce lleno de polvo de nieve, así que ni hablar de producir ningún daño tan lejano, pero Su Alteza Real el Príncipe hizo que todos se acostaran en el suelo. Pero desde que el cuarto príncipe lo ordenó e hizo lo mismo, no sería bueno si dijera algo. El suelo estaba congelado por la temperatura fría, a través de la cota de malla, podía sentir el frío propagándose. Carter movió su cuerpo en preparación para salvar su pecho del frío cuando oyó de repente un sonido de una explosión estremecedora, la distancia hasta la pólvora era demasiado cercana. El sonido de la explosión y de la onda de choque los alcanzó casi al mismo tiempo. Carter sintió sus oídos resonando y luego el mundo repentinamente se calmó. Cuando los temblores de la tierra comenzaron a disminuir, alzó la vista y vio una nube negra elevándose lentamente hacia el cielo, seguido por la grava y el lodo que caían como la lluvia. Para Roland, el impacto fue mucho menor que para el del caballero. Incluso si solo era un pequeño petardo, bloquearía sus oídos inmediatamente al encender la pólvora explosiva, por lo que estaba naturalmente bien preparado. La explosión no era como las explosiones que mostraban en las películas, donde siempre producirían grandes bolas de fuego. En la explosión, una gran cantidad de lodo fue arrancado del suelo, incluso alcanzando una altura de más de 10 metros en el aire. Cuando la tierra tenía explosivos, el único sentimiento que tenía Roland era que el sonido era mucho más fuerte que el de un fuerte petardo. En cuanto a Ironax y los otros cazadores, se habían quedado aturdidos. Solo sabían de Ironax que este viaje era para probar una nueva arma, pero nunca habían esperado que el impulso de la nueva arma fuese tan fantástico. Tal vez solo podría ser comparado con el castigo del cielo, rayos y truenos. Roland se levantó y llevó a todos de regreso al punto de la explosión. Aquí, el suelo se convirtió en un foso medio profundo, y el conejo más cercano al centro de la explosión había desaparecido por completo, dejando solo la estaca de madera corta en la que estaba atado en el suelo. Comprobó a los otros animales uno por uno. Los faisanes colocados a la distancia de 10 pasos y 15 pasos yacían inmóviles en el suelo, aparentemente muertos. Aunque no había ningún trauma visible, Roland todavía sabía que habían muertos por la onda de choque. El único que sobrevivió era un conejo gris a 30 pasos de distancia, pero sus delgados tímpanos fueron destruidos, y la sangre fluía de sus oídos. Al ver que alguien acercándose, no intentó seguir luchando más tiempo y murió, como si el sonido hubiera tomado su alma. Carter tuvo que tragar saliva, sus oídos constantemente retumbaban hasta que gradualmente comenzaron a funcionar regularmente de nuevo. Hasta este momento se dio cuenta de lo que Su Alteza Real el Príncipe quería decir cuando dijo, no tengo intención de asustarlos. Era realmente polvo de nieve modificado. Con este tipo de resultado, me temo que el poder del taller alquímico superará con creces a los astrólogos. Desde el punto de vista Ironax su idea del príncipe había cambiado por completo. Su Alteza, si la milicia realmente obtuviera esta arma, creo que la ciudad fronteriza ya no necesitaría tener miedo de la amenaza de las bestias demoníacas. No la conozco por mí mismo, pero puede producirse en masa. Roland pensó, probablemente no, hasta que empiecen los meses de los demonios, creo que solo podremos producir 20 o 30. El ingrediente principal era el salitre.
En esta época, los medios de producción de salitre eran muy primitivos, usarían el alcantarillado del pueblo y su ganado junto con una mezcla de cal para separar los cristales de nitrato de potasio. Además de la nobleza superior y el taller de alquimia, no había gran demanda porque no había casi ningún propósito para ella, así que no existía mucha producción. Si todo el salitre era usado para fabricar bombas, pronto se agotaría. Necesitarían usar armas como cañones, arcos y ballestas como los principales causantes de muertes hacia las bestias demoníacas. Capítulo 35. Inicio. Nightingale estaba caminando a través la niebla cuando miraba hacia el exterior desde el interior de la niebla. El mundo exterior solo era bicolor, blanco y negro. Las líneas que originalmente eran los bordes de las cosas no estaban muy claras. Los bordes de líneas rectas, líneas discontinuas y líneas curvas se volvieron ambiguas, como un dibujo pintado por un niño. Este tipo de sensación era algo difícil de describir. A Nightingale le tomó mucho tiempo para familiarizarse en cómo distinguir entre los bordes. Si Nightingale usaba su poder correctamente, no sería atada por nada mientras camina a través de la niebla. Incluso algo como una pared, solo con observarlo ligeramente desde un ángulo diferente sería suficiente para encontrar un camino a través de él, pero mirándolo desde el mundo real, definitivamente no existía ninguna entrada. En el interior de la niebla, arriba y abajo, adelante y atrás, ya no era más un concepto fijo, ellos se transformaron en el uno al otro, incluso podías decir que se traslapaban. Por ejemplo, justo lo que está haciendo actualmente. Ella entró al castillo el cual estaba bajo la mirada vigilante de los guardias, sin ser notada. Luego, dentro de un paso las líneas alrededor de ella cambiaron de forma impredecible y caminó a través del techo como si nada llegando al cuarto de Anna. Para ella, esto un mundo totalmente libre, sin ninguna regla. Nightingale solo era capaz de relajarse en el mundo de la niebla, incluso aunque era silencioso y solitario, pero ella nunca encontraría ninguna amenaza allí. La mayor parte del tiempo, el mundo en la niebla era blanco y negro, pero ocasionalmente podía ver otros colores. Por ejemplo, cuando estaba mirando a Anna, la diferencia entre una bruja y una persona común eran sus poderes mágicos. Nightingale podía ver esta fuerza fluyendo y la desvaneciéndose en una bruja. Este era el único color en el mundo de la niebla. Nunca antes había visto a nadie como Anna, con un color tal pleno e intenso, un brillo de color aguamarina surgiendo dentro de ella. En su centro estaba cerca de ser incandescente, que era casi incapaz de observarlo. Todo esto confundió mucho a Nightingale, porque en general el color mostraría la habilidad y poder mágico de la bruja. En su tiempo en la Asociación de Cooperación de Brujas, había visto a muchas brujas con la habilidad del fuego cuando usaban magia. El brillo dentro de ellas era siempre de color naranja o rojo como la nube de una bola de fuego viva, pero independientemente de su tamaño o brillo, las otras brujas no se podían comparar con Anna. Si esto no era ya difícil de entender, otro punto era incluso más increíble. Dentro de ella había una enorme cantidad de magia. ¿Cómo podía ser posible seguir con vida? Dentro de toda la Asociación de Cooperación de Brujas, Nightingale no había encontrado a nadie con tan asombrosa cantidad de poder. Incluso si fuese una bruja adulta, sería un enano en comparación con Anna. Si Anna se convirtiera en un adulto. No, Anna nunca tendría esta oportunidad. Nightingale tuvo que suspirar. Entre más fuerte era el poder mágico, más fuerte sería la mordedura. Incluso no podía imaginar qué pasaría cuando el momento llegara para Anna de enfrentar su juicio. Seguramente enfrentaría una terrible prueba. El dolor de sentir sus órganos siendo arrancados de adentro hacia afuera no dejaría a la gente perder la conciencia hasta que abandonaran su resistencia, aceptando su muerte. Quedarían sometidas repetidamente a un constante dolor. Ella salió de la niebla, dejando que su sentimiento temporal deprimido desvaneciera, y alegremente dijo buenos días a Anna. Anna ya se había acostumbrado al no deseado comportamiento de aparecer de repente de la otra parte. Asintió hacia ella, pero no respondió y continuó practicando su llama en su lugar. Nightingale se frotó la nariz y luego fue al lado de la cama de Anna. Nightingale ya había visto este tipo de práctica muchas ocasiones. Incluso había estado observando a Anna cuando comenzó a practicar.
accidentalmente incendiando sus ropas en el cobertizo del jardín trasero. Siempre tenía un bote de ropas a su lado por las cual podía cambiarse. Más tarde, ella era capaz de hacer hábilmente que sus llamas bailaran en la punta de sus dedos. Incluso Roland ya no supervisaba más sus prácticas, sino en su lugar derribó el cobertizo en el jardín convirtiéndolo en un lugar para disfrutar el té de la tarde y tomar el sol. A pesar de ello, de acuerdo a las órdenes previas de Roland, Anna siguió llevando a cabo sus prácticas de 1 a 2 horas cada día, pero ahora en su propia habitación. Traje pastel de pescado, ¿quieres comerlo junto conmigo? Nightingale sacó un paño de su pecho, lo abrió y dividió el pastel de pescado en un pedazo para cada una. Anna asintió después de oler el pastel de pescado. Ve a lavar tus manos antes de comerlo, rió Nightingale. Afortunadamente, Anna no odiaba a Nightingale. Después de todo, no sería bueno para Nightingale hablarse a sí misma. En definitiva, Anna estaba obviamente preocupada por Nana, pero no expresaba mucho su preocupación. De hecho, cuando no se encontraba frente a Roland, raramente hablaría. En contraste, Roland hablaba demasiado. Siempre tenía mucho que decir. Por ejemplo, cuando iban a comer, tendría muchas reglas, como lava tus manos antes de comer, no comas muy rápido, no lo levantes y te lo comas después de que haya caído al suelo y así sucesivamente. Podía dar una larga declaración para todo. Al principio, era muy impaciente, pero más tarde comprendió que no importaba porque aquí ella era una campesina y él era el maestro. Después de todo, era el castillo del cuarto príncipe, ya que ella vivía aquí y comía su comida. De mala gana empezó a escuchar sus discursos. Ahora ella se estaba acostumbrando a estas reglas. No sabía por qué, pero cuando ella, Anna, Nana, Roland y Carter competían por lugares en la línea para lavarse las manos, sentiría una pizca de indicio de diversión. Anna tomó una cubeta llena con agua de pozo y lavó sus manos, y después encendió una llama para secar sus manos. Después de eso, tomó su pedazo de pastel de pescado y se sentó en la mesa, para tomar de manera linda una pequeña mordida en boca para lentamente masticarlo. ¿Tú realmente no quieres regresar conmigo? Nightingale preguntó una vez más. Ahí, tendremos un montón de hermanas, ellas cuidarán bien de ti. Aquí, solo puedes vivir y hacer cosas dentro del rango del castillo. ¿No te sientes aburrida? Aunque sean llamadas montañas infranqueables, puedes encontrar muchos recursos para sobrevivir, y seríamos una gran familia. Todo el mundo ahí se ha reunido con el mismo propósito. Tu poder mágico es tan fuerte, ellas felizmente te darán la bienvenida. Este invierno, me temo que este será tu último invierno. Cuando habló hasta ahí, Nightingale se apagó. Tal vez ya era muy tarde, pensó, incluso si volviéramos al campamento, para Anna tener un poder mágico tan fuerte, sería casi imposible para ella conseguir superar la adultez. Lo único que podía hacer Nightingale por Anna era permanecer a su lado cuando muriera. ¿Cómo era tu vida cuando eras una niña, antes de que te unieras a la Asociación de Cooperación de las Brujas? Nightingale se sobresaltó por la pregunta de Anna. Después de todo, ella raramente hacía alguna pregunta. Yo solía vivir en una gran ciudad en la parte oriental del reino. En realidad no estaba lejos de la capital. ¿Tuviste una vida feliz? ¿Feliz? No, no estaba dispuesta a recordar su vida diaria en ese tiempo. Ella tenía que depender de los demás. Fue burlada y despreciada. Cuando descubrieron que se convirtió en una bruja, su vida se volvió incluso peor que la de un perro o un gato. Tenía una cadena atada a su cuello y fue forzada a trabajar para ellos. Así que al recordar esto, Nightingale agitó su cabeza y susurró, ¿por qué preguntas esto? Yo vivía en las zonas viejas de la ciudad. Anna le contó una vez más su historia. Mi padre me vendió por 25 royals de oro a la iglesia, pero desde que Su Alteza me sacó de prisión, estoy viviendo una vida muy feliz aquí. Pero no puedes salir del castillo, y excepto por Roland Wimbledon las otras personas afuera todavía odian a las brujas. Eso no es importante para mí, y él también dijo que cambiaría todo esto en el futuro. ¿No puede él hacer eso? Eso será realmente difícil. Mientras la iglesia no caiga todavía, ellos siempre hablarán de las brujas como el mal. Anna no refutó inmediatamente y se quedó en silencio por un buen rato.
Era tanto largo que incluso Nightingale pensó que Anna nunca hablaría de este punto nuevamente cuando repentinamente preguntó, ¿dónde tuviste una mejor vida? ¿Cuándo estabas con la Asociación de Cooperación de las Brujas o viviendo aquí con nosotros? Tú, ¿qué fue lo que dijiste a? Esta pregunta tomó a Nightingale por sorpresa. Bueno, por supuesto, sería la Asociación de Cooperación de las Brujas, ¿cierto? A decir verdad, no estaba realmente interesada en la búsqueda de la montaña sagrada, pero sí estaba en el lugar en donde todas sus amigas estaban viviendo. Respecto a la ciudad fronteriza, si no se hubiera enterado que una bruja estaba en peligro, ella nunca habría venido a esta ciudad. Así que la respuesta era muy obvia, pero ¿por qué no pudo decirlo al instante? Entonces Anna empezó a reír. Nightingale rara vez veía su sonrisa, sus ojos brillaban como un lago en el cual el sol de la mañana se reflejaba, brillante. Inexplicablemente, se sintió a gusto, incluso si no estaba en su propio mundo de la niebla. Escuché a Roland diciendo que la Asociación de Cooperación de las Brujas estaba en busca de la Montaña Santa en las montañas del norte y que la Montaña Santa era un lugar seguro para todas ustedes. Pero para mí creo que ya he encontrado mi Montaña Santa. Este castillo era su Montaña Santa. Nightingale se dio cuenta de que, aunque Anna no viviría por mucho tiempo, su alma ya había llegado al lugar donde la mayoría de las brujas deseaban. En ese momento, desde el otro lado de la puerta, pasos apresurados se podían oír. Nightingale escuchó cuidadosamente, esos pertenecían a una nana en pánico. Luego la puerta fue abierta, y era realmente Nana Pine quien corrió. Mientras lágrimas corrían sobre su rostro, saltó a los brazos de Anna. ¿Qué debo hacer? Hermana Anna, mi padre ha descubierto que me convertí en una bruja. Capítulo 36. Negociación. Roland fue arrastrado de su cama por Nightingale. Después de haber escuchado que el padre de Nana llegó para una audiencia, él estaba sorprendido al principio. Pronto se dio cuenta que esta era una rara oportunidad, si quería que la niña se quedara durante los meses de los demonios y ayudara a luchar contra las bestias demoníacas. Tendría que encontrar una razón para que la familia Pine se quedara en la ciudad fronteriza durante el invierno. Originalmente, esta era una situación difícil. Después de todo, la popularidad del cuarto príncipe entre la nobleza había caído en picada, y tenía una relación tensa con la fortaleza Longsong. Estas fueron las razones por la cual la mayoría de los nobles abandonaron la ciudad fronteriza. Sin embargo, desde el inicio, Roland no había considerado trabajar junto con los nobles. Ellos tal vez tenían mucho poder, pero no eran adecuados para un trabajo conjunto. Rápidamente se lavó la cara y se vistió. A continuación, se dirigió inmediatamente a la sala de recepción. El señor Pine ya había sido llevado a la sala de recepción bajo la guía de los guardias. Cuando el señor Pine vio al príncipe, inmediatamente se paró, enfurecido y preguntó, Su Alteza, ¿dónde está mi hija? Esta era la primera vez que Roland veía al padre de Nana. Tenía musculatura, pero no era demasiado alto, y con su barba tenía una imagen áspera. Con su abrigo de algodón el cual alcanzaba su cintura y sus pantalones de cuero que tenían grandes bolsillos, su estilo de vestir parecía más del de una persona de Oriente que a la de alguien de rango noble. Ella está bien, señor Pine. ¿Por qué se le permitió pasar por los guardias, mientras yo fui detenido en la entrada? El padre de Nana lo interrumpió por la ira. Necesito una explicación, Su Alteza. Por favor traiga a mi hija y permítame verla. ¿Qué estaba pasando? Roland estaba lleno de sorpresa. Estaba convencido de que el señor Pine estaba al tanto de la situación acerca de que su hija desafortunadamente se había convertido en una bruja. Así que sería normal si el señor Pine humildemente le pedía que escondiera el mensaje, o solo le permitiría a Roland resolver el problema. Pero Roland no había esperado que el señor Pine sería tan agresivo y no actuaría acorde a la etiqueta de la aristocracia. Respecto al por qué los guardias dejaron entrar a Nana sin hacer preguntas era debido a las órdenes permanentes de Roland. Nana vendría unos cuantos días a jugar con Anna, así que los guardias ya se habían acostumbrado a ella viniendo. Después de considerarlo por un momento, Roland dio la orden de que una sirvienta trajera a Nana con ellos. No importa cuán grosero se comportó la otra parte, seguía siendo el padre de Nana, así que era lo correcto permitir que los dos se encontraran para hablar.
Si él mostraba alguna intención de enviar a su hija con la iglesia o generalmente abandonarla, no sería tarde para tomar medidas en contra de él. Anna y Nana, ambas vinieron juntas a la sala. En el momento en que el señor Pine pudo ver a su hija, la impertinencia vista en sus ojos inmediatamente se desvaneció. Abrió sus brazos en la dirección de Nana y gritó: «Papá está aquí, así que ven a mí». Pero la pequeña niña solo se escondía detrás de Anna, y asomando la mitad de su cabeza: «Seré vendida a la iglesia por ti, ¿cierto? Oh, tú niña tonta, ¿de qué estás hablando? Naturalmente, yo nunca te llevaría con la iglesia, así que vamos a casa juntos». Esta reacción confundió a Roland. De acuerdo con la historia de Nightingale, Nana fue vista por su padre cuando estaba usando magia. Entrando en pánico, ella inmediatamente huyó hacia el castillo en busca de Anna. Durante todo el camino, fue seguida por su padre con una mirada asesina. Pero ahora parecía que solo estaba mirando con ojos llenos de amor y preocupación hacia su hija, completamente diferente a la usual sensación de odio que las brujas típicamente eran enfrentadas. Así que había sido solo un malentendido. Por un momento Roland vaciló, pero entonces decidió tomar al toro por los cuernos y dijo: «Señor Pine, su hija se convirtió en una bruja, usted seguramente sabe eso». «Su Alteza, ¿de qué está hablando? No le entiendo». El señor Pine furiosamente estampó su pie y se dirigió hacia Nana, tratando de agarrar su mano. Sin embargo, Anna se paró justo enfrente de él, bloqueando su visión de Nana. «Padre, me he convertido en una bruja. Lo siento mucho», susurró Nana. Escuchando a Nana mencionarlo una vez más, el señor Pine se volvió un poco ansioso. «No digas tonterías. ¿Cómo te podrías convertir en una bruja? ¿Qué te ha enseñado ese tipo Carl? Nunca debería haberte dejado ir a la escuela. Ahí solamente enseñan esa mierda retórica de la iglesia». Oyéndolo hablar así, Roland repentinamente empezó a entender la situación. Parecía que el padre de Nana trataría de encubrir todo por su hija. Entendió mal las intenciones de Roland, así que, por esto, estaba tan inquieto hasta que pudiera ver a Nana. Anna, le dio una señal con sus ojos. Anna entendió y asintió. Entonces estiró su mano derecha, en la dirección del padre de Nana, quien aún trataba de alcanzar a su hija. Llamas comenzaron a surgir de la palma de su mano, dirigido cerca de la cabeza del señor Pine, casi lo quemaba. El señor Pine estaba sorprendido ya que inmediatamente se alejó de Anna. Nana también empezó a entrar en pánico y abrazó el brazo de Anna tratando de detenerla. «Hermana Anna, no ataques a mi padre. Su Alteza, esto es su». Como puede ver, ella también es una bruja, al igual que su hija. Roland extendió su mano y dijo: «La razón por la que Nana tiene libre acceso al castillo no es lo que usted cree. ¿Podemos calmarnos y hablar del futuro?». En este momento el señor Pine sintió que había despertado de un estado de sueño. «Necesitó comenzar 2 veces, Su Alteza, yo». «Siéntese primero, luego podemos hablar». Roland apuntó a la mesa cercana. «También tome una taza de té». «Bueno», suspiró, «mi reputación era tan mala, incluso tienen miedo de dejar a sus hijos cerca de mí». Roland ahora entendió completamente el comportamiento grosero del señor Pine. Solo había mostrado su preocupación por su propia hija. Cuando había visto a su hija correr hacia el castillo del príncipe, y los guardias ya se habían acostumbrado a su presencia, no pudo pensar en ninguna buena razón para ello. En caso de que Roland estuviera en la posición del señor Pine, temía que hubiera intentado derribar al castillo con las manos desnudas. Respecto al por qué había negado anteriormente que su hija era una bruja, su intención era muy clara: temía que el príncipe dijera: «Nana ha caído, por lo que necesita ser purificada», así que trató de convencerse y convencer a los demás de que su hija no era una bruja. De esta manera nadie se preocuparía por ella. El señor Pine dudó por un largo rato, pero al final, todavía se sentó y tomó una taza de té de un trago. Después de eso, se limpió su boca y miró un poco avergonzado. «Perdón, mi comportamiento fue grosero. Disculpe, ¿desde cuándo sabe que mi hija se había convertido en una bruja?» «Desde antes del invierno. Yo no fui el primero quien descubrió que ella había despertado, fue su profesor Karl Van Bart. Debido a que ella y Anna eran amigas, él la envió conmigo, para que pudiera cuidar de ella y pudiera protegerla».
explicó Roland cuidadosamente. El último mes y medio, ella vino al castillo a aprender acerca de su habilidad sin temor a ser descubierta. Por cierto, la habilidad de su hija es la de curar. Eso es así. El señor Pine rascó su cabeza, así que esa fue la razón por la cual el gato pudo correr y brincar nuevamente de forma repentina. Gato cof cof. De hecho, no importa. Cuando llegué a casa, vi a un niño quien estaba sentado en la entrada con un gato entre sus brazos que había sido atropellado por un carruaje. Planeaba esconder el gato de la vista de Nana para que no se asustara. No creí que me hubiera visto y que correría hacia mí en busca del gato. Era muy obvio de que el gato había sido atropellado y que su pata estaba rota. Miró a Nana y a Anna, así que eran amigas. Anna no dijo lo que pensaba, pero Nana rápidamente asintió su cabeza. El señor Pine, viendo la reacción de su hija, su expresión se suavizó un poco. Viendo esto, Roland preguntó, ¿no parece pensar que las brujas son personas tentadas por el diablo y se convirtieron en su portavoz? Mi hija sin ninguna duda no es una persona malvada. Él categóricamente negó esta posibilidad, no importa en lo que se haya convertido, no tengo ninguna duda de esto. El padre de Anna y el padre de Nana eran completamente diferentes tipos de personas. Roland no pudo evitar sentir que ahora de alguna manera entendía por qué Nana siempre era muy despreocupada, siempre teniendo una sonrisa en su rostro. Con tal familia, para un niño era como una cálida cuna. Tampoco creo eso, señor Pine, dijo Roland francamente. La habilidad de su hija de curar a otras personas es de gran importancia para mí. Quiero que ella se quede a mi lado en la ciudad fronteriza, para ayudarme a pelear contra las bestias demoníacas durante los meses de los demonios. Oyendo esto, el señor Pine vaciló. Su Alteza, me temo que tendré que rechazar su solicitud. Cuando los meses de los demonios lleguen a esta ciudad, no puedo dejarla en esta pequeña ciudad. Desde que la familia Pine no pertenecía al territorio bajo la jurisdicción de la ciudad fronteriza, incluso él como un príncipe, no podía ordenarles directamente que se quedaran. Pero siempre y cuando el señor Pine estuviera dispuesto a sentarse y hablar, Roland estaba seguro de que podía convencerlo. Capítulo 37, Historia familiar. El peligro no es tan grande como piensa, señor Pine. Si algo es peligroso, también siempre ofrecerá algunas oportunidades. En su cabeza el cuarto príncipe revisó entre toda la información que su asistente ministro había colectado. Una vez más escuché que usted heredó su título de su padre, el cual se convirtió en un caballero a través de méritos reunidos por batallas, le fue otorgado el rango de barón y dado sus propios territorios. Eso es verdad, confirmó el señor Pine. Fue en la temporada de los meses de los demonios. Un pequeño grupo de bestias demoníacas inesperadamente rompió a través de la defensa de la fortaleza cerca del río Chisui corriendo desenfrenadamente. Cuando su padre estaba patrullando, encontró a las bestias demoníacas arrasando. En lugar de evitarlos como la mayoría de la gente haría, notificó al fuerte, solicitando refuerzos, y empezó a asediar a las bestias demoníacas para salvar la ciudad cercana, incluso aunque él no tenía relación alguna con la ciudad. Mientras hablaba, Roland observó las expresiones de la otra persona. Pero señor Pine, usted debería saber mejor que yo las cosas que pasaron en ese tiempo. Su padre hizo el llamado a la milicia de la ciudad. Luego, con sus subordinados y la milicia combatió contra las bestias demoníacas y ganó. La gran batalla fue peleada para defender a los inocentes. Sí, su tono estaba un poco agitado, aparentemente lleno de anhelo por su propia historia familiar. Había también uno inusualmente grande, algunas partes parecían a las de un ciervo y otras partes a las de un toro. Era una fusión de ambos. Sus patas eran más gruesas que el torso de mi padre, y cuando corría, el suelo temblaba. Si hubiese estado en su posición, realmente no hubiera sabido cómo derrotar al monstruo. Pero él lo hizo. Mi padre se colocó cerca de una trinchera poco profunda, atrayendo a la bestia demoníaca hacia él. La bestia aceleró tratando de tomar ventaja de su velocidad al momento de su colisión. Mi padre se recostó en la trinchera poco profunda y acuñó su espada entre dos rocas de manera que solo la punta de la espada fuera visible. La bestia estúpida, aparentemente invencible, no pudo parar y su vientre golpeó contra la punta de la espada. Todo su estómago fue abierto, sangre negra y algunos intestinos fluyeron fuera de su estómago.
Era tanto que mi padre casi se ahoga dentro de la trinchera. Incluso hoy, el botín de esa batalla, el gran cuerno de la bestia demoníaca, cuelga sobre la chimenea de mi familia. Roland, quien estaba sorbiendo su té relajadamente, dijo, fue una pelea admirable, él siguió el código de fe de los caballeros, compasión y valentía. Más tarde él obtuvo su título de caballero y una mansión en el feudo de Joe Cole, quien todavía era el señor de la fortaleza Longsong en ese tiempo. Hace 25 años Joe Cole fue ascendido al rango de duque por su majestad Wimbledon III, convirtiéndose en el guardián de tiempo parcial de la frontera sur. Con esto, todo el territorio de la frontera sur fue puesto bajo su jurisdicción. Por desgracia, después de su ascenso, Joe Cole se volvió una monstruosidad para su antiguo partidario el duque Ryan. Su Alteza, usted puede saber bien eso. La voz del señor Pine sonó algo frustrado, incluso cuando los rangos del duque Ryan y Joe Cole eran diferentes, sus niveles de poder ya estaban parejos. El linaje Cole podía ser rastreado en una rama de la familia real, por lo que su ancestro no era peor que el del duque Ryan. Esto fue un esquema político. Roland suspiró. Wimbledon III de hecho trató de controlar y balancear sus niveles de poder. Para entender esta relación complicada, Roland tuvo que llamar a su viceministro para escuchar explicaciones. La jurisdicción feudal noble era extremadamente confusa. En teoría, la nobleza más alta tenía el derecho de emitir órdenes dentro del territorio de la nobleza más baja. Sin embargo, la situación real era mucho más complicada. El duque Ryan y Joe Cole eran un ejemplo de esto. Aunque él fue colocado en el territorio de la frontera occidental bajo el duque Ryan, Joe Cole, como fue anunciado de manera directa por el rey, no tenía menos poder y prestigio que el duque Ryan. Cuando Joe Cole se convirtió en duque del territorio sur, su poder en su antiguo territorio se volvió aún más fuerte. Este era un método de la familia real de Greycastle para mantener el poder estable. Pero cuando usted heredó el territorio de su padre, el comercio y la producción agrícola gradualmente se desvanecieron, Roland lentamente dijo, pero ahora, hay una nueva oportunidad frente a usted. ¿Cuál es esta nueva oportunidad? Por supuesto ha oído de la hambruna de hace 2 años. La fortaleza estaba reteniendo la comida para los meses siguientes por la razón de que la cantidad de mineral minado por los habitantes de Ciudad Fronteriza era muy pequeña. Este año, nos enfrentamos al mismo dilema de nuevo. El inesperado colapso de la mina de la vertiente del norte no dejó ninguna ruta de escape para las personas de Ciudad Fronteriza. Debemos bloquear las bestias demoníacas en los nuevos muros de la ciudad. Tal vez la pelea no vaya a ir sin problemas, pero como dije antes, enfrentar esta peligrosa misión también significa una nueva oportunidad para nosotros. El señor Pine tenía primero que entender el significado de lo que dijo el príncipe, así que él solo frunció el ceño y no dio inmediatamente una respuesta. Para ser honesto con usted, usted no parece un típico noble. Roland gentilmente sonrió, ningún noble saldría vestido como usted, y su mano está lleno de costras y callos. Señor Pine, usted no permitió que la herencia de su padre se viniera abajo, ¿cierto? Usted es un caballero con excelentes habilidades de combate. Desde luego no decepcionó a su padre, Roland estaba muy seguro de eso, o si no el señor Pine no habría entrenado y corrido entre los árboles durante un día entero. De acuerdo a la información proveída por Barov, en la semana pasada el señor Pine pasó al menos 3 días entrenando en el bosque. En cada visita, él siempre estaba completamente equipado, e incluso si no podía permitirse asistentes, directamente contrató a algunos ayudantes de la ciudad de Orión. Algunas personas nacieron solo para batallas, el señor Pine era obviamente tal persona. Si se quedará en la ciudad fronteriza, le proveeré con una oportunidad para que pueda recobrar la gloria de su padre. Justo como él hizo, usted tendrá la oportunidad de obtener honor y logros sobresalientes con solo su espada y su coraje. También lo premiaré con un territorio en el este de la ciudad fronteriza, y se convertirá en un vizconde designado por mí. A pesar de que esto sería una situación poco común, el compromiso sería válido. Como un príncipe adulto, él era capaz de canonizar legalmente vizcondes, varones y caballeros. Sin embargo, solo podía conferir rara vez a otras personas con tales títulos. 1. Debilitaría el sistema regional de la aristocracia y 2. Si la otra parte rechaza la oferta,
Sería un poco incómodo. A Roland no le importaba la opinión de la nobleza local, él solo quería que Nana se quedara en Ciudad Fronteriza. Respecto al señor Pine rechazándolo, Roland no estaba muy preocupado. Después de que Joe Cole se convirtiera en el guardián de la frontera sur, sus relaciones con el señor Pine no siguieron. Él había abandonado por completo a la familia Pine. Al oír esto, el señor Pine empezó a hablar de nuevo. Entonces, Su Alteza, si me quedo, ¿aún puedo enviar a Nana a la fortaleza? Hasta ahora nadie había tratado de resistir a las bestias demoníacas en este lugar. Si fallamos, no quiero que mi hija sea enterrada aquí. Como ya le había dicho al inicio señor Pine, el peligro en quedarse aquí es relativamente bajo. ¿Alguna vez había pensado qué pasaría si fuera descubierto que Nana es una bruja en la fortaleza Longsong? Ahí la historia sería completamente diferente que aquí en Ciudad Fronteriza. La fortaleza está completamente en posesión de la iglesia. Ya han crecido sus raíces en la ciudad desde hace mucho tiempo. Sus creyentes y supervisores están donde quiera en la ciudad. En el momento en que sea expuesta, incluso yo no seré capaz de salvarla. Roland pausó y agregó: Ciudad Fronteriza definitivamente no caerá. Cuando los meses de los demonios lleguen y las bestias demoníacas vengan, estaré en el muro para dirigir a mi gente y pelear junto a ellos. Nuestro oponente no es más que un grupo de bestias mutadas, no son invulnerables. Su padre no tenía cobertura y fue capaz de ganar en contra de ellos en terreno abierto. Sin embargo, nosotros tenemos el nuevo muro de la ciudad. Sí, en lugar. En realidad, solo quiero decir, si un accidente llega a ocurrir, tomaré medidas para garantizar que Nana deje inmediatamente la ciudad. Pausó por un segundo, y naturalmente, Anna también se moverá. Prepararé un bote de antemano para ellas en el muelle, así puedo prometer de que estarán a salvo. De esta manera, creeré en usted, Su Alteza. Cuando dijo esto, el señor Pine se paró, y se postró sobre una rodilla para dar el saludo estándar de un caballero hacia el príncipe. Y estoy dispuesto a pelear por usted después de que Nana y su padre se fueran. Anna posó sus ojos en Roland. ¿De qué estás hablando? Dijo firmemente, no voy a ir a ninguna parte. Capítulo 38. La era de las armas de fuego. Iron Axe se dio cuenta del hecho de que estaban bajo vigilancia. Los cazadores que habían participado en la explosión de prueba se mudaron juntos a una casa de 2 pisos cerca del castillo. Mirando a través de la ventana, podía ver que la casa estaba rodeada de muros de piedra y guardias habían sido estacionados en la entrada. A él no le molestaban estas medidas, y el hecho de que Su Alteza solo envió 2 guardias para supervisarlos mostró que confiaba en ellos. Hasta ahora, Iron Axe seguía repitiendo el rugido de la explosión dentro de su cabeza. Hasta ahora, nunca hubo un arma que pudiera traerle una conmoción tan fuerte. En el extremo sur de su tierra natal, había visto cómo fuego naranja estallaba en el suelo, y este fuego podía seguir quemándose por décadas. Había visto tormentas sin fin con olas monstruosas. Sin embargo, aunque eran poderes impredecibles, eran el deseo de la Madre Tierra o el Dios del Mar. Ellos eran el látigo de hierro que disciplinaba a todos los seres vivos. Pero ahora, Su Alteza empezó a desafiar el poder de los dioses, obteniendo el poder solo visto durante el castigo de cielo. Aunque si era comparado con un rayo y trueno reales, la diferencia era aún grande. Alcanzar tal reino de poder no era posible para los humanos. En la nación de la arena, cualquiera que participara en tal demostración o más tarde usarlo conseguiría que su lengua fuera cortada. Por supuesto, esta no era la manera más segura de mantener un secreto. Solo la muerte podía guardar los secretos para evitar que se esparcieran. En calidad de extranjero, solo lo verían con un blasfemo, y era imposible que una persona de un clan extranjero entrara al núcleo de la jerarquía. El príncipe sabía que Iron Axe era solo un mestizo, pero aún así le permitió ser testigo de la maldición del fuego. Incluso más, le permitió a Iron Axe ser responsable de la formación del escuadrón de cazadores. La confianza que Su Alteza tenía dentro de él fue quemada en lo profundo del corazón de Iron Axe. Durante su tiempo en la Nación de la Arena, había experimentado innumerables traiciones de amigos o familiares quienes lo incriminaron por sus crímenes. Cuando huyó hacia la frontera sur del reino de Greycastle, todavía sufría discriminación por su linaje medio de la Nación de la Arena y medio de Greycastle.
Con el tiempo llegó a Ciudad Fronteriza, desanimado. Aquí él intentó confiar en sus habilidades de caza para pasar el resto de su vida en paz. Sin embargo, nunca había esperado conocer a Su Alteza Real, el príncipe, y de todas las cosas que nunca había esperado resultaron en realidad. Incluso el príncipe confiaba en él. No tenía ninguna duda de que, con esta nueva arma, el que ganaría la pelea por el trono sería Roland Wimbledon. Cuando pensó acerca de pelear por el futuro rey y las oportunidades prometedoras que obtendría, Iron Axe se volvió totalmente excitado. Todos, reúnanse abajo. Cuando Iron Axe escuchó este grito, dio un vistazo a través de la ventana y vio a Carter junto con otros 4 caballeros viniendo. Iron Axe terminó de vestirse a sí mismo, y luego bajó las escaleras para mantenerse atento enfrente de Carter. Desde que había participado en el entrenamiento de la milicia, sabía que Su Alteza prefería la disciplina, ya que los ajustaría a un grupo de uniformidad. Los otros miembros de su escuadrón de cazadores eran mucho más lentos. Tomó alrededor de 6 a 7 minutos antes de que se alinearan como un equipo. Todos, síganme al viejo lugar. A Carter no le importaba mucho cómo se alineará el escuadrón de cazadores. En lugar de eso, fue directamente al muro de la ciudad. Era el mismo lugar de la explosión de prueba. Pero esta vez Su Alteza no estableció un área de seguridad. Además de Roland, ya había 4 caballeros esperando por ellos, todos eran subordinados de Carter. Iron Axe notó que Su Alteza había empezado a jugar con un palo de hierro de forma inusual mientras explicaba algo a los caballeros. Cuando Roland vio al escuadrón de cazadores, fue hacia ellos y les preguntó cómo es la vida en las casas nuevas. ¿Ya se acostumbraron a ellas? Gracias por su preocupación, Su Alteza. Todos se inclinaron y mencionaron que las nuevas casas eran cómodas. De hecho, las nuevas casas a las que se mudaron eran mucho mejores que las viejas casas. Al menos no tenía fugas de aire, y los techos tampoco eran de camas de paja traslúcida, sino que en su lugar eran limpias y ordenadas baldosas. Eso es bueno, Roland asintió complacido. Los arreglos actuales son necesarios por cuestiones de seguridad. Pero solo necesitarán vivir aquí hasta el final de los meses de los demonios, luego serán capaces de volver a sus previas casas. Además, el salario por el primer mes ha sido pagado a sus familias, y cada fin de semana se les permitirá verlos cara a cara. Por supuesto, serán acompañados por los guardias. Gracias por su bondad, Su Alteza, dijo animadamente el escuadrón. Esto era un poco sorprendente para Iron Axe. Dejando de lado la ley de la nación de arena, incluso la gestión militar de Greycastle no debería ser tan relajada. Podría ser que esto se debía a la amabilidad de Su Alteza. Iron Axe se preocupó un poco. Si Su Alteza quería competir por el trono, necesitaba ser más implacable. Esto lo sabía bien por su vida en la nación de la arena. Sin embargo, cuando el cuarto príncipe empezó a hablar de las nuevas armas, basadas en el desarrollo de la pólvora, puso sus preocupaciones en la parte trasera de su mente. Iron Axe miró sin parpadear las 2 barras de hierro que el príncipe había puesto delante a ellos. Estas armas son llamados fusil, a continuación les enseñaré cómo se usan. En la siguiente media hora, tuvieron que aprender a cómo usar las nuevas armas. Tomar la pólvora negra, el cual era la causa de la explosión, y llenarla en el barril del arma. Luego, una bola de plomo era introducido por el barril, directo hasta el fondo. Después de eso, tenían que agregar la pólvora en la cámara de ignición, apuntar, y finalmente presionar el gatillo. Iron Axe se había considerado ser un maestro de muchas armas, sean espadas, dagas, martillos, hachas o lanzas. Él estaba bien versado con todos ellos, pero también necesitó largos años de entrenamiento y habilidades de combate para dominarlos. Aprender a cómo usar una nueva arma en solo 30 minutos, temía que la velocidad para dominar esta arma solo podía compararse con una ballesta. El otro fusil fue entregado a Carter. El comandante de los caballeros estaba completamente lleno de interés por la innovación de esta nueva arma y no los quería decepcionar. Después de varias rondas de simulación, Roland colocó 2 objetivos para permitirles ver el poder de las armas. El primer objetivo tenía una armadura de madera en la parte delantera de su pecho. La armadura de madera era sostenida por 2 caballeros parados a una distancia de unos 30 pies.
El príncipe dirigió a Carter y a Ironax a través de la técnica de tiro. Luego, apuntaron y apretaron el gatillo. Cuando oyeron el fuerte sonido del fuego, cada persona presente saltó por la conmoción. Ironax no fue la excepción, pero pronto solo sorpresa quedó en el rostro de todos. En cuanto a la armadura de madera del objetivo, todos pudieron observar un pequeño agujero. La bala de plomo atravesó limpiamente la parte más gruesa del pecho de la armadura. Antes del disparar, Ironax había observado cuidadosamente esta armadura. Claramente no era un producto inferior del taller de artesanía elaborado de baja calidad materiales. Las marcas del martillo y el yunque en el escote probaron que este era un producto estándar de los herreros de Greycastle. La parte más gruesa era de la mitad de un dedo y era lo suficientemente fuerte que podía proteger un tiro directo de una ballesta, disparado a la distancia más cercana. Para manejar este tipo de armadura, una ballesta pesada o un martillo de guerra sería una sabia elección. Así que, comparándola con una ballesta, la dificultad de usar el arma era la misma, pero el poder de un fusil era mucho mejor que el de una ballesta. Además, la velocidad de carga de un arma y la velocidad de carga de una ballesta era casi equivalente, así que, mirando al objetivo el cual estaba a 30 pies de distancia, Ironax no podía ver un problema. Su Majestad, ¿cuántas armas de este tipo tenemos?, preguntó Carter. Actualmente, solo estas dos y hasta los meses de los demonios, solo podemos producir dos más como máximo. Ironax pudo ver que al oír esto, Carter estaba claramente aliviado. Él era capaz de imaginar los pensamientos de Carter. Si esta arma era fácil de fabricar, a continuación, con solo unos días de entrenamiento, cualquiera sería capaz de entrenar un gran número de guerreros express quienes traerían fusiles a la batalla. Entonces gente de cualquier edad, de cualquier resistencia e incluso de cualquier sexo, incluso una frágil mujer, podría ser una gran amenaza para los caballeros. Aunque la conmoción que recibió de esta arma era menor que el de la maldición del fuego, aún era un arma poderosa. Ironax pensó que con este gran poder ellos podrían fácilmente matar a un gran número de bestias demoníacas con carne robusta desde lo alto de la muralla. Incluso si enfrentarán a una especie mixta, con estas armas de fuego, tal vez el resultado no sería tan embarazoso. Pero el significado real de tal arma era claro para Roland. Él personalmente le abrió las puertas a la era de las guerras con armas de fuego. Capítulo 39. El invierno se acerca. Roland estaba de pie en el muro de la ciudad, mirando hacia el norte. El mes pasado, comprobó reiteradamente el castillo, la mina y las murallas de la ciudad en una especie de lazo de 3 puntos. Los comprobó para cada detalle posible, de modo que no omitiera nada. La milicia se hizo muy hábil en el manejo de sus armas. Debido a los repetitivos ejercicios de Carter, fueron capaces de estabilizar la pica hasta que el capitán de la milicia daba en voz alta la orden de cortar con sus picas. Detrás de la milicia estaba el escuadrón de cazadores. Cada cazador que permaneció en la ciudad fronteriza y era bueno con el arco o la ballesta fue incorporado en este escuadrón. Estos cazadores experimentados eran la columna vertebral para matar a las bestias demoníacas. Parados a solo 12 pies de las bestias demoníacas en la muralla de la ciudad, era casi imposible para ellos perder su objetivo. La última línea de defensa estaba compuesta por Ironax, Carter, y 2 cazadores del equipo de élite que estaban bajo el mando de Ironax. Las piezas fabricadas por los herreros fueron suficientes para permitir que Anna soldara 4 fusiles de pedernal más. Solamente deberían disparar los fusiles cuando una especie mixta atacara o los cazadores con ballestas no pudieran penetrar la piel de las bestias demoníacas. Su localización en la pared no sería fija, así que los 4 de ellos tendrían que patrullar la larga línea de defensa de 200 yardas. Si hubiera necesidad de ellos en cualquier lugar, aparecerían. En cuanto a los explosivos, fueron mantenidos bajo una intensa protección al lado de la muralla en el almacén. Para mantener la seguridad de todos a salvo, la pólvora se almacenó en sus 3 componentes, y solo se podía juntar en la pared de la ciudad cuando fuere necesario. Después de todo, si el polvo detonara en el momento equivocado, el daño autoinfligido sería incluso mayor que el daño de las bestias demoníacas. Los dientes de las bestias demoníacas eran capaces de aplastar el cemento, pero si los explosivos estallaran,
Toda la pared sería destruida. Hasta ahora, Roland había organizado 2 pruebas, incluyendo el uso de los explosivos. Gracias a estos 2 ejercicios, la milicia se acostumbró a los fuertes estruendos de las explosiones y ya no tenían tanto miedo como para arrojar sus armas. La otra ventaja fue que cuando los defensores descubrieron que el príncipe tenía armas tan increíbles en sus manos, la moral del equipo de repente comenzó a dispararse. Su Alteza. Varov apretó su collar. Ya hemos gastado la mayor parte de los ingresos del mineral en el último mes y medio, así que si los meses de los demonios continúan tal como los astrólogos han pronosticado, temo que la comida ganada durará hasta el final del invierno. Entonces quiero que llenes toda la bóveda, dijo Roland sin dudarlo. Haz otro trato con el Willow Tomb y no lo conviertas en el único. La primera máquina de vapor ya ha sido transportada a la mina, y la grava que colapsó ya ha sido completamente limpiada. Durante todo el invierno, todavía, podemos obtener un poco de rendimiento de las minas. Las piedras en bruto son especialmente la demanda. No insista en el precio. En su lugar, véndelas tan pronto como sea posible para que nuestros almacenes de trigo y carne estén siempre lo más lleno posible. Varov asintió con la cabeza. Voy a dar las órdenes de inmediato, Su Alteza. Solo, viendo la expresión vacilante en la cara de Varov, Roland ciertamente entendió lo que quería decir. No te preocupes, ya he arreglado un barco. Si la línea de defensa se rompe, dejaré la ciudad inmediatamente. Eso es excelente de escuchar, dijo Varov, aliviado. Roland le sonrió y dijo, puedes marcharte. Después de todo, tienes bastantes cosas que hacer. Tendré que buscar a alguien más. Después de que Varov se marchara, el príncipe entró lentamente en una torre de vigilancia. Este lugar estaba en el centro de las murallas de la ciudad y era el punto más alto. Desde aquí, podía pasar por alto a toda la línea de enfrente, partes de la selva y las colinas cercanas. A las 8, el viento soplaba con fuerza, pero a Roland no le importaba. Solo en esta plataforma elevada y abierta podría calmarse un poco y olvidarse de la guerra que se acerca. Le mentiste. Alguien a su lado de repente le dijo, no tienes intención de salir de esta ciudad. La vida ya es tan difícil, mantener algunos secretos a veces es bueno para todos. Estás hablando tonterías y no entiendes la situación. Si usted considera ya la identidad de un príncipe como una dificultad, ¿qué crees que nos queda a nosotras? Nightingale surgió de la niebla. Incluso si no fueses el rey, todavía tendrás que vivir a través de esta lucha de 5 años por el trono porque eres uno de los principales partidos. En comparación con preocuparte por asuntos tan poco importantes, debería acompañar mejor a Anna. Tengo miedo. No le queda mucho tiempo. Por un momento Roland permaneció en silencio. No creo que muera durante los meses de los demonios. ¿Por qué me dijo que no perdería ante la mordedura del diablo? Hizo una pausa. Y yo le creo. En realidad crees lo que dice una bruja, dijo Nightingale susurrando, pero estamos malditas por el diablo. ¿Eres tú? Bueno, yo también te creo. Brian llevaba su ropa civil y estaba de pie frente a la lápida de Greyhound. Suavemente acarició la superficie de la piedra, era una piedra blanca pura y en su superficie se grabaron las palabras, en memoria de uno de los héroes silenciosos de la ciudad fronteriza. Greyhound. Ya he realizado mi sueño más grande. Al final de los meses de los demonios, Su Alteza el Cuarto Príncipe celebrará la ceremonia de canonización para mí. Pero, no quiero sentarme en la cama esperando mi canonización. Mis heridas ya han sanado, así que la muralla de la ciudad es el lugar donde debería estar. Los meses de los demonios están cerca, y las bestias demoníacas pueden ser fuertes, pero tendrán que pasar por la línea de defensa que estableció la milicia y ya no podrán avanzar. Yo también me haré cargo de defender la ciudad, y blandiré mi espada en tu nombre. Todo esto no será el final. Tu asesino está vivo. Pero él no vivirá mucho más, Su Alteza ya me lo prometió. La próxima vez que venga aquí, traeré buenas noticias. Brian se inclinó y colocó un ramo de flores en la lápida. Así que adiós, amigo mío. Hermana Anna, ¿tienes miedo? Nana, que estaba acostada en la cama de Anna, le preguntó esto. ¿Asustada de qué? La mordida del diablo que tenemos que afrontar este invierno. Me convertí en una bruja durante el otoño de este año, por lo que será la primera vez que tengo que hacer frente a ello. Bueno, la primera vez.
pensó Anna, será muy dolorosa, y a veces piensas que no puedes esperar más tiempo y deseas que finalmente puedas morir. Ah, Nana comenzó a gritar de shock, pero ella inmediatamente cubrió su boca. Pero sobrevivirás, igual que yo no lo sé, susurró Nana, yo no soy como tú, tan fuerte, y sin temor a nada. No soy tan fuerte, dijo Anna mientras cerraba los ojos. La escena cuando conoció a Roland por primera vez surgió en su mente. Allá abajo, en la fría y oscuro calabozo, con la ropa de Roland cubriendo su cuerpo, y diciendo suavemente que él la contrataría, hasta ahora, ella todavía tenía la piel de gallina al recordar esto. A veces te encontrarás con situaciones o cosas que te darán la voluntad de vivir, incluso si necesitas luchar duro para sobrevivir. ¿Cómo? Por ejemplo, la carne marinada en pasta de soya. Anna suspiró, ¿cómo puedo saber con qué sueñas? Al ver que Nana la miraba por completo, Anna se limpió la cara con la mano. ¿Qué estás mirando? ¿Hay algo de tierra en mi cara? No, Nana negó con la cabeza. Estoy un poco sorprendida, nunca me has hablado tanto. Hermana Anna, la apariencia que tenías cuando cerraste los ojos y pensaste en el pasado, era tan hermosa. Anna puso los ojos en blanco, saltó de la cama y se dirigió a la ventana. Nana la siguió directamente detrás de ella. ¿Qué estás mirando? ¿Quieres huir al bosque? El bosque está en occidente, respondió Anna con brusquedad. Aquí solo se puede ver el río Shisui. Hermana Anna, mira. La niña apuntó al cielo. Anna se sobresaltó y abrió la ventana. Una oleada de viento mezclada con pequeños copos de nieve entró en la habitación. Ella tendió su mano, atrapando la nieve como una flor. Podía sentir un frío proveniente de sus dedos. Está nevando. Después de un largo silencio, Nightingale abrió la boca y empezó a hablar una vez más. En realidad no mintió. Por supuesto. Roland se rió. Tengo muy pocas razones para mentir. Nightingale no dijo nada. Ella solo inclinó la cabeza, y una mirada desconocida emergió de sus ojos. De repente, sintió algo frío en su cuello, y no pudo evitar escurrirse. Ella levantó la vista solo para encontrar que, sin saberlo, la nieve había comenzado a caer en las paredes. Bajo el cielo gris, parecía haber un número incalculable de copos de nieve. Bailaban en el viento, volando por todos los lugares, acompañados por los gritos de la milicia. Los meses de los demonios habían comenzado.